Dios habla hoy. Dice así: si alguna vez se siente desfallecido, te dice Dios, y agobiado, piensa en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Mi hermano, ustedes saben quién pasó por un proceso de presión. Nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, en el huerto de Getsemaní, a unas horas antes de que lo vinieran a buscar para llevarlo a la crucifixión, minutos, segundos, yo creo que era menos de una hora, mi hermano, él allí vivió el peor momento de su vida como hombre aquí en la tierra. La presión que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en el huerto de Getsemaní, esa noche, esa madrugada, que no durmió, que veló 1, 2, 3, 4, 5 veces en toda la madrugada, mi hermano. Esa fue la etapa más difícil de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él se levantaba y veía a sus discípulos durmiendo y les decía: no es posible que ustedes no puedan orar conmigo 1 hora, porque ya el maestro sabía que ya venían por él a buscarlo. Ya Jesús sabía que venían a buscarlo para llevarlo a la crucifixión, para llevarlo a matar, porque Él se entregó por nosotros. Y Él, lo único que le pedía a sus discípulos era que oraran por Él, que lo ayudaran. Pero en el momento que Él estaba presionado, ni sus discípulos pudieron soportar lo que Él estaba pasando. Dice en el momento que Él vuelve a subir a Getsemaní y sus gotas del sudor eran sangre que corrían por su cuerpo. Imagínate la presión que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo en este momento. Jesús de Nazaret estaba pasando por una presión emocional, por una presión arterial, una circunstancia que ya el Padre le había revelado a Él en ese momento en Getsemaní, que venían por Él, que se preparara, que faltaba poco para que Él fuera entregado por causa de nosotros, que faltaban minutos para que Él entregara su vida por la humanidad, para que Él pudiera hacer esa ofrenda agradable para nosotros poder hoy estar aquí predicando su palabra. En ese momento dice la palabra que corrían sudores por su cuerpo. Dice que Él gritó amargadamente y le decía al Señor: Padre, Dios, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, le decía el Señor a nuestro Padre Celestial, porque ya el Padre le había dicho todo, le había pasado, como ya le había revelado lo que Él iba a sufrir. Ya le había revelado que lo venían a buscar, que lo iban a arrestar, que lo iban a llevar como un cordero al matadero, que lo iban a latigar, que no nada más lo iban a latigar, sino que también lo iban a traspasar, que no nada más lo iban a traspasar, sino que lo iban a clavar en una cruz del Calvario. Ya el Padre le había mostrado a Él cómo Él iba a quedar desfigurado, que en Él no había hermosura. Dice la palabra de Dios que a Jesús la corona de espinas que le pusieron traspasaba el cerebro. No eran unas espinas, no eran unas espinas cualquiera, eran unas espinas que traspasaban su sien. Dice la palabra de Dios que los clavos que le clavaron a nuestro maestro midían más de 30, 20 centímetros y eran un ancho más o menos así, que fueron clavados en sus manos y en sus pies. Y para completar, después que él expiró, dice la palabra que fue traspasado con sus pulmones, con un avance, y le llegó al corazón, que ahí es donde él bota sangre y agua después de la cruz. Ya todo esto el Padre se lo había mostrado a Jesús, y Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias difíciles donde no queremos seguir pasando por allí,
o no queremos seguir caminando por allí porque nos sentimos tan presionados, nos sentimos tan cargados, nos sentimos que no podemos más. Dios mío, ayúdame. Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo? Padre, Jesús pasó por eso. Jesús entiende la situación, o más que nadie lo que significa vivir en presión, porque Él lo vivió y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así, decirle al Señor: Señor, pasa de mí esta copa. Yo no sé las circunstancias o el problema, la adversidad que usted pueda estar pasando, mi hermano. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y cuando esa circunstancia y esa presión llegue a tu vida, dile al Señor: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén. No la mía. Que se haga tu voluntad en mi vida, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando usted, mi hermano, esté pasando por un momento de prueba, de presión, de tentación, acuérdese de Getsemaní. Acuérdese lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él venció, Él lo soportó y fue nuestro mayor ejemplo para nosotros poderlo soportar. Nosotros no vamos a vivir lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, pero ciertamente van a haber momentos en que vamos a ser presionados, va a haber momentos en que vamos a ser probados, va a haber momentos en que vamos a ser tentados y tenemos que decir: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame en medio de la presión, ayúdame en medio de este problema, ayúdame en medio de esta enfermedad, ayúdame en medio de esta circunstancia que yo estoy viviendo aquí, Señor, ayúdame. Y el Señor va a responder. Amén. El Señor va a responder, porque dice la palabra de Dios que mientras que Jesús estaba siendo crucificado, dice que en ese momento Él parecía que estaba perdiendo. El mundo físico parecía que nuestro Señor Jesucristo estaba perdiendo en esa cruz del Calvario. Pero resulta que en el mundo espiritual Él estaba librando una batalla entre los ángeles y los demonios, donde Él salió victorioso. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que mientras que Él estaba clavado en esa cruz, en el mundo espiritual, decía que Él estaba eliminando el acta de los decretos que estaba levantado en contra de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Él exhibió a todo principado, exhibió a todo huésped de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz del Calvario. Aleluya. Se estaba ganando, mi hermano, en esa cruz del Calvario se estaba ganando la mejor guerra espiritual a favor de la humanidad. Amén. A favor de Gloria a nosotros, Dios. los hijos de Dios viviente, los redimidos, los Amén. por la sangre Gloria a de Cristo, Dios. mi hermano. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando estés pasando por el problema, que cuando estés pasando por la circunstancia, no veas lo físico, no veas lo visible, ve que en el mundo espiritual está Aleluya. el Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. guiando contigo, que no estás solo, que aunque Amén. esté la enfermedad, que aunque esté la adversidad, aunque esté el problema, aunque esté siendo presionado, Aleluya. el Espíritu de Dios está luchando en el mundo espiritual a favor de ti. Amén. Gloria Que a aunque Dios. mayor sea la presión, mayor va a ser el aceite que el Señor va a sacar de ti, mayor va a ser la victoria que el Señor te va a dar, mayor va a ser la conquista que Dios te va a dar en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano. Créelo, porque es así. A medida que estamos siendo procesados, a medida que estamos siendo latigados en el mundo físico, en el mundo espiritual, estamos ganando una batalla que pronto lo vamos a ver en lo secular. Amén. En Gloria a el Dios. nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, mi hermano. Amén. Y créame Gloria. que esta prédica Amén. la viví o la llevo viviendo 2 semanas Amén. aproximadamente. Gloria a Dios. He sido presionada y me ha costado mucho preparar esta prédica. Esta prédica la preparé hoy en la madrugada. No la tenía preparada. Porque hablar de la presión no es hablar de cualquier cosa. Hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió y que nosotros tenemos que experimentar no es cualquier cosa. Porque cuando llega la presión, mi hermano, te provoca abandonar. Cuando llega la presión, la enfermedad, la circunstancia, te provoca renunciar. Ya no puedo más, ya no soporto más. ¿Para qué estoy con él? Y el enemigo te dice: ¿para qué eres cristiano si vas a estar así?
¿Para qué eres cristiano si vas a estar enfermo? Ese es el Dios que tú adoras, ese es el Dios que tú alabas, ese es el Dios que te tiene pasando hambre. Mi hermano, esa es la presión de Satanás, que el Señor lo reprenda. Así es, gloria a Dios, amén. En Y nombre de estas 2 semanas fue un proceso muy fuerte con mi esposo, donde fue él probado, pero también fui probada yo. Porque sentí que la presión me cayó encima. Sentí que todas las responsabilidades las tenía yo. Sentí que no podía más, mis hermanos. Sentí que iba a tirar la toalla. Es tanto así que ayer estuve en clase de academia y me pasaron al frente y estaba presionada, mi hermano. No sabía ni qué decir. Me enredé para hablar porque estaba siendo presionada. No tenía ni la célula preparada. Le decía, Señor, ayúdame porque no es fácil. No es fácil servirte, no es fácil estar en una casa y tener responsabilidades, no es fácil preparar células, no es fácil atender a mi esposo y pasarle el tratamiento por la vía. Era la carga, era la presión encima de mí. Y el enemigo me decía tantas cosas y le decía, Señor, ayúdame porque no aguanto. Señor, ayúdame porque estoy como la olla de presión. Y boté, mi hermano. Boté. Fue tanta la presión que los sentimientos y las emociones explotaron en mí. Y esto no lo cuento para sentirme, no, mi hermano. Fui presionada y fui pasada por esa olla de presión que les estoy hablando aquí. Y no fue fácil. No fue fácil. Fue un momento difícil que pasé. Y mi esposo lo sabe y él también lo sabe porque él lo vivió en carne propia. Pero hubo un momento en que me estallé y le dije cosas que le dije y estallé y dije, no aguanto esto, lo otro. Pero hoy me levanté y el Espíritu Santo, lo más bonito de que tú puedas tener una comunión con el Espíritu Santo, que él me dijo y me dijo esto: explotaste, no aguantaste la presión. Explotaste, no aguantaste la presión, pero tranquila, me dijo, tranquila, porque a pesar de que no aguantaste la presión, hiciste lo que tenías que hacer. Y tú sabes qué fue lo que yo hice en ese momento que exploté, en ese momento que no aguanté, en ese momento que, como dicen por ahí, me dejé llevar por esa presión. Y me olvidé que había un Cristo que estaba peleando por mí. ¿Usted sabe lo que hice? Me humillé delante de la presencia de Dios. Y le dije, Señor, reconozco que fallé. Perdóname. Y tú sabes que me dijo el Señor: yo no desprecio ningún corazón contrito ni humillado. Yo moro en los corazones quebrantados. Yo moro en los corazones humildes. Yo moro en los corazones que reconocen que se equivocaron. Allí es donde yo moro. Y aunque te dejaste llevar por la presión, tranquila, porque hiciste lo que yo esperaba que hiciera, que reconociera, que te humillara, que te postraras delante de mí con un corazón quebrantado, porque eso es lo que quiero de ti. Y el Espíritu de Dios me decía en esta mañana, y esto es lo que quiero que yo predique y le digas a los que vienen hoy a la célula, que yo quiero un corazón quebrantado delante de mi presencia, que yo quiero un corazón humillado, porque yo moro en los corazones quebrantados. Yo moro en los corazones del hombre y de la mujer que me buscan en espíritu, pero que sobre todo ponen su corazón humillado delante de mi presencia, reconociendo que sin mí nada pueden hacer, reconociendo que aunque fallen pueden venir delante de mí y reconozcan que yo soy el majestuoso, que yo soy el todopoderoso, que yo soy su Dios todopoderoso. Amén, el Señor quiere, mi hermano, que usted y yo podamos llevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Dios no puede obrar en la vida de nosotros si nosotros no humillamos nuestro corazón delante de Él. Si nosotros no le entregamos nuestro corazón y nos humillamos, Él no va a poder quebrantar lo que tenga que quebrantar. Es necesario ser presionado y es necesario que reconozcas delante de Dios tus errores. Reconozca, porque a Él le agrada. Amén,
Ustedes creen que el Señor no sabía que yo no iba a pasar esa prueba. Él lo sabía. Pero Él lo único que esperaba de mí era que me humillara. Y eso es lo que el Señor hoy quiere.